Hola, ¿cómo están? Un gusto en saludarles. A nombre del Center for Cultural Transformation and Leadership le damos la bienvenida a este espacio. Nos encontramos en nuestros conversatorios que realizamos todos los días viernes. Es un placer poder compartir todo lo que nosotros hacemos, todo lo que hemos diseñado, todo el conocimiento que hemos generado para poder aportar a las organizaciones, a los ejecutivos, a la sociedad, al mundo en que vivimos hoy día. El objetivo de los conversatorios tiene que ver con la divulgación del conocimiento. Nosotros integramos miradas científica, ontológica, de management, epistemológica y filosófica en todas las cosas que nosotros hacemos. En esta ocasión vamos a estar conversando sobre la inventiva en acción, generando ideas que transforman. Y está pensado principalmente en cuando hablamos de las capacidades de liderazgo, nosotros, uno de los modelos que incorporamos tiene que ver con el modelo de las 4 capacidades em, que el MIT propone. En eso, una de las capacidades es el entendimiento, la visión, la inventiva y el relacionamiento. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre la capacidad de la inventiva, cómo a través de la innovación, una organización o un equipo, las personas, ponemos en práctica nuestra visión, ponemos en práctica nuestro propósito. Cuando hablamos del tema de innovación, que quizás es un tema que está muy expuesto, ¿m? Se habla mucho de innovación, pero en ocasiones quizás no se conversa tanto cómo somos efectivos para generar y habilitar espacios para poder innovar. Hay ciertos espacios, ciertas formas de relacionarnos, ciertos paradigmas que no nos permiten innovar. Y hay otros espacios que sí nos permiten innovar. Entonces, desde ahí, lo primero, y quizás los que han visto nuestro canal de YouTube, nosotros hemos hablado del tema de desapegarnos a ciertas formas de pensamiento, ciertas formas de entender el mundo. Si nosotros no tenemos la capacidad de desapegarnos a ciertas formas que a lo mejor hemos creído durante toda nuestra vida, a ciertas formas de entender el mundo, a ciertas formas de cómo debiera ser un orden social, de cómo debiera ser un orden organizacional, si no tenemos esa capacidad de cuestionarnos ni de reflexionar, es muy complejo que aparezca la innovación. ¿Sí? Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que tener es esa capacidad de desapegarnos y vivir nuestra vida desde la curiosidad. ¿Mm? A veces nos damos cuenta que ya nada nos sorprende, pero qué potente es sorprendernos con las cosas que suceden día a día. ¿Qué ha pasado con nuestra emoción de la curiosidad? Entonces, el apegarnos a ciertas formas no habilitan espacios de innovación. Eso es lo primero. Sabemos, y lo hemos conversado, y todo el mundo está en esa conversación, que estamos en un momento de transformaciones organizacionales, en donde lo que necesitamos son nuevos procesos, rediseño de la organización, o sea, tenemos que dejar de hacer las cosas como lo hacíamos antes, también es un cambio cultural, ¿sí? Una transformación cultural. Entonces, cuando hablamos de cómo vamos a realizar esta transformación organizacional, la innovación es central. Y este conversatorio específicamente no es de innovación propiamente tal, porque tenemos otros conversatorios con eso, pero el tema es, para este conversatorio, es muy conscientes de que si no innovamos, no vamos a poder quizás generar esa transformación organizacional que necesitamos como organización
para dar forma material a nuestro propósito y a nuestra visión. Entonces, ¿cuáles van a ser esos nuevos procesos? ¿Cuáles van a ser esas nuevas formas de relacionarnos? ¿Cuáles van a ser esas nuevas formas de relacionarnos con nuestro entorno, con el cliente, con los stakeholders, con todo nuestro ecosistema? ¿Cuál va a ser esa nueva forma? Los criterios ESG nos traen nuevas formas de relacionamiento. Nos encontramos hoy día en ese tránsito en que estamos operando con un estándar relacional de gestión, de management, de liderazgo, y hoy día el estándar es otro. ¿Cómo hacemos ese tránsito? Para que lo vivamos de la mejor forma posible. Entonces, lo primero, para poder innovar, tenemos que tener esa capacidad, ¿no?, de desapegarnos. Por otro lado, como organización, tenemos que habilitar espacios de confianza. Si nosotros castigamos el error, por ejemplo, escasamente podría haber innovaciones, porque cuando quizás hago algo, me equivoco, algo no, me castigan. Veamos cuáles son las señales que estamos enviando a nuestra organización. A veces las personas dicen, no, que aquí la gente no está comprometida, que aquí la gente no. Miremos, ¿cómo estamos operando hoy día? ¿Qué dinámicas estamos conservando en donde resultamos operando, de acuerdo a lo que dice una persona, sin estar innovando quizás en la medida que nosotros requerimos? Lo que resulta de una organización tiene que ver con los procesos, con las relaciones entre las partes, tiene que ver con los procesos de toma de decisiones, tiene que ver con los canales de comunicación, ¿sí? Los resultados que tenemos hoy día tienen que ver con una dinámica relacional sostenida, en donde a través de esta dinámica aparecen esos resultados. Entonces, tenemos dos temas. Para innovar, necesitamos entonces tener esta capacidad de desapegarnos. Tenemos que tener esta capacidad de conexión con espacios distintos a lo que estoy acostumbrado o acostumbrada. Tenemos que fomentar espacios de confianza en la organización para que las personas puedan innovar. Ahora, es importante también tener las reglas muy claras de cuáles son esos espacios en que vamos a innovar, en que podemos cometer errores y lo podemos ajustar y podemos hacernos cargo de eso que ocurra ahí, ¿sí? Entonces, fíjense que es un proceso que requiere una preparación, una metodología. Necesitamos estar preparados. En ocasiones me he encontrado con que quizás, por ejemplo, un nuevo directivo que se inserta en en un nuevo cargo, tiene una forma de liderar totalmente distinta. Y podemos decir, claro, es como una forma de liderar ideal, que delega, que se comunica muy bien, que escucha a las personas, y a veces el equipo no está preparado para eso. Entonces, ¿estamos preparados para innovar? ¿Cómo nos preparamos para innovar? ¿Cómo nos preparamos para generar una cultura de la innovación? Una cultura de aprendizaje, una cultura de desafiarnos. ¿Cómo nos estamos preparando para todo eso? Hay metodologías para generar procesos de innovación, design thinking y muchas metodologías y formas que tenemos para empezar a desarrollar, ¿sí?, la innovación. Porque si yo les pregunto a ustedes ahora, ¿cuántas cosas están haciendo de manera distinta como hacían hace un año atrás? ¿Qué tanto está presente la innovación o no en mi vivir hoy día? En mi vivir como ser humano, quizás en los distintos roles. Quizás nosotros innovamos más de lo que creemos. Vamos a buscar en ese espacio en que estoy innovando, ¿qué pasa en ese espacio? ¿Por qué surge la creatividad? ¿A qué se debe que surge la innovación?
La invitación es a mirarnos. Y lo más probable es que ustedes lo hagan. Y quizás más continuamente de lo que ustedes creen. ¿Eso cómo lo llamamos como proceso a una organización? ¿Cómo llevamos este término que se utiliza que tiene que ver con la seguridad psicológica? Me siento seguro en este espacio para poder innovar. Y si nos hacemos una pregunta corta, pequeñita la pregunta, ¿cuántas de las personas que estamos acá, que están a nuestro alrededor, se atreven a innovar? ¿Qué les impide innovar? La innovación también tiene que tener en que yo en un rol organizacional necesito sentirme respaldado de acuerdo a mi rol. ¿Cuáles son las políticas que tenemos para eso? Entonces, por eso decimos que es un proceso. No es hay que innovar, tenemos que innovar. No, un proceso de innovación tiene que ver con un espacio relacional, un espacio emocional para que eso ocurra. Tiene que existir también una seguridad, una seguridad psicológica, también una seguridad desde el rol de la organización. Tienen que haber políticas para que esto ocurra. Y cuando nos vamos haciendo esas preguntas y cuando vamos incorporando todas estas formas, ustedes se van a dar cuenta cómo empieza a surgir. ¿M? De manera natural. Ah, no era tan complejo. Y la pregunta final es, ¿qué tipo de organización estamos generando a partir de nuestro modo actual? Tema recurrente en las organizaciones. La planificación estratégica hasta acá y nunca se cumple. La visión. ¿Cómo llevamos a cabo la visión y el propósito? Y si no se habla del propósito de la visión, ¿cómo va a estar presente? ¿Cuántas de las cosas que ustedes hicieron hoy día, por ejemplo, o en esta semana, fueron innovaciones y que van hacia el cumplimiento del propósito? Y volvemos a lo mismo, que estamos en este proceso de transformación organizacional y una transformación cultural disruptiva, en donde hay muchas crisis a la vez con todas las variables de macroentorno y microentorno. No vamos a profundizar en ese tema, en otros conversatorios hemos hablado sobre eso. Tenemos que ser conscientes de ese momento en que estamos y cómo navegamos, cómo surfeamos también, que dicen algunas personas, cómo surfeamos todas estas crisis, todas estas disrupciones de la mejor forma posible. ¿Y cuál es la buena noticia? Que tenemos metodologías, que tenemos herramientas para que eso surja, para que cada uno de los ejecutivos, cada una de las organizaciones pueda cumplir con sus objetivos, con la sostenibilidad organizacional de acuerdo a los desafíos que tiene actualmente. ¿Sí? Esperamos que en este conversatorio hayamos abierto algunos espacios, que tengamos algunas luces para empezar a instalar esta conversación y que sea una conversación nutritiva, que nos hagamos preguntas y que vayamos a la acción, a hacer cosas distintas. Entonces, cuando hablamos de las 4 capacidades de liderazgo, tienen que ver con entendimiento, visión, relacionamiento e inventiva. Y aquí estamos abordando el tema de la inventiva. ¿En qué estás pensando? ¿Qué se te está ocurriendo para hacer de una manera distinta? Les agradecemos que estén en este espacio y nos encontramos en nuestro próximo conversatorio el día viernes o cuando ustedes lo vean. Muchas gracias al equipo del Center for Cultural Transformation and Leadership que hace posible que estemos hoy día acá conversando. Les invitamos a que nos contacten en todas nuestras redes sociales. Tenemos distintas formas de acompañar a las organizaciones en los tiempos de hoy, a través de conferencias, a través de procesos de coaching ejecutivo corporativo, a través de consultoría, a través de formación ejecutiva. Y vamos a estar teniendo ahora una plataforma
que tiene que ver donde certificamos habilidades que se requieren hoy día para el mundo del trabajo. Me despido entonces, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.